Bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 Te Escucha, como es habitual por las pantallas del canal de la gente, viernes 23 de abril del año 2021, jornada 416 de la pandemia por coronavirus en nuestro territorio nacional. A propósito del tercer retiro de los fondos previsionales, ¿considera usted que es un error que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional? ¿Considera usted que el gobierno comete una equivocación al tratar de llevar esta discusión al Tribunal Constitucional? Una que, por cierto, vive en este instante su tercer y último trámite legislativo. Fue aprobado en las últimas horas por la Cámara de Diputados, ayer fue aprobado por la Cámara del Senado y hoy vive los últimos ajustes de cara a convertirse en ley de la República. Sin embargo, antes de que se convierta en ley, podría pasar por el Tribunal Constitucional, el cual objetaría esta posibilidad de que una importante cantidad de familias chilenas puedan extraer sus recursos desde los fondos previsionales, de sus cotizaciones individuales contenidas en las administradoras de fondos de pensiones. Discusión legislativa que en este momento se desarrolla en la Cámara de Diputados. Vamos a observar reacciones y, por supuesto, ir compartiendo con ustedes también en este capítulo del 30 Te Escucha en vivo con nuestro medio asociado, el canal de la Cámara de Diputados. Tenemos movilizaciones anunciadas de los portuarios, con apoyo incluso de su asociación internacional, diciendo que va a haber un bloqueo mundial de las cargas de Chile. Tenemos movilizaciones anunciadas de la construcción, de los trabajadores del cobre. ¿Cuánto más aguanta la frase "no lo vimos venir"? Se intenta, con manotazos de ahogado, armar una cocina de última hora para frenar el impacto del rechazo a las ayudas sociales. Claramente no funciona. Por cierto, yo creo que el presidente sí tiene una salida. Esa es que no juegue a insistir, que entienda que las excusas ya existían antes de él y que tenga el coraje de hacer lo que debía haber hecho desde el principio, que es retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional y apoyar el tercer retiro. Que avance en medidas de apoyo de verdad, como la renta básica de emergencia o la extensión del postnatal, y que respalde el impuesto a las principales fortunas del país, que evidentemente incluye la de él. La dificultad de ese camino es que la solución está en manos hoy del problema. Y el presidente se ha vuelto el paradigma de la indolencia. Y muchas veces, hay que decirlo, de la tontera. Parece convencido de que la única forma posible de actuar es la de siempre jugar al límite hacia la ciudadanía, al límite de lo moral, incluso de lo legal. A veces incluso cruzándolo. Pero eso revienta. Un caso claro es que fueron ustedes los que terminaron de matar al Tribunal Constitucional. Ya nadie tiene ninguna duda de que es una cámara política y la presidenta del tribunal opera como símbolo de ello. Fue asesora del presidente, designada por el presidente. Que falla respecto a los retiros, no me lo van a creer. A favor del presidente. Se pueden ofrecer otros caminos, pero a esta altura van a tener que ser complementarios respecto a este proyecto. Y Evópoli, RN y la UDI tienen que hacerse cargo de que fueron ellos los que llamaron a votar por Sebastián Piñera. Fue su candidato y este es su gobierno. Por eso creo que la oposición hace bien en subir la presión. Radomiro Tomic, histórico militante demócrata cristiano, decía que las palabras por sí solas no sirven y que lo mejor es ser claro. Por eso, la mayoría del país sabe que no basta con aprobar, que hoy más que nunca se requiere un apruebo que defienda dignidad. Aprobaremos sin ninguna duda este proyecto de ley y seguiremos rechazando a Sebastián Piñera, que se ha convertido en un estorbo para la felicidad de las y los chilenos. Muchas gracias, presidente. Gracias, estimada diputada. Corresponde el uso de la palabra a don Pablo Vidal, Javier Macaya, Juan Santana, Miguel Ángel Calixto y finalmente Fidel Espinosa. Diputado Vidal, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. En esta ocasión seré más bien breve porque muchísimos y muchísimas de las parlamentarios y parlamentarias que han hablado antes de mí han dado detallados argumentos de por qué este tercer retiro es necesario, es urgente, que resulta lamentable que el Ejecutivo nos haga muchas veces competir esta iniciativa con otras. O sea,
no tenemos por qué elegir entre el tercer retiro y el ingreso familiar de emergencia, que por fin tiene mejores características en términos de cobertura y que le elimina el requisito de postulación a las personas. Por fin, qué bueno, pero ¿por qué tenemos que elegir? Necesitamos ambos apoyos porque están enfocados en necesidades distintas que son mucho más globales y que también tienen que ver con otros proyectos que estamos discutiendo acá, como el impuesto a los súper ricos, como el proyecto royalty minero. En fin, hay razones de sobra para saber que este retiro hoy día lo tenemos que hacer, porque el gobierno con su indolencia no nos dejó otro camino. Pero a mí lo que me llama la atención, y en esto quiero sumarme a las palabras de la senadora Yasna Proboste, presidenta del Senado, que el día de ayer decía que no se humilla quien pide por Chile, recordando palabras del expresidente Frei. Es verdad, y es lamentable que lo que estamos pidiéndole es a un presidente que escuche a otro poder del Estado que tiene plenas atribuciones para tomar la decisión que hemos estado tomando en estos días y semanas. Y me sumo a esa petición, pero con un grado de sorpresa, por una comunicación del día de hoy del medio Interferencia, que dice que durante el Foro Económico Mundial 2020 se generó una iniciativa impulsada por decenas de multimillonarios que solicitaba una mayor fiscalización de paraísos fiscales y un aumento de impuestos a las grandes fortunas, algo que hemos debatido en estos mismos días en este Congreso, y resulta que uno de los 170 firmantes de la carta es el presidente Sebastián Piñera. Entonces, yo no sé si el presidente mutó y se volvió buena persona, después la moneda nos dice que no, parece que en verdad no es que el presidente la firmó o no firmó esta carta. No entendemos de verdad a quién está escuchando al presidente Piñera y el nivel de desconexión que está demostrando el gobierno, incluso respecto de sus parlamentarios, de los parlamentarios de los partidos de Chile Vamos. Resulta que ni a ellos los está escuchando. Entonces, ¿a quién está escuchando el presidente Piñera? ¿Está escuchando a Cristian Larroulet? ¿Está escuchando a los súper ricos chilenos que no estuvieron dispuestos a firmar esta carta que él mismo escuchó? No lo tenemos claro. Lo que sí sabemos es que esperamos que el presidente retroceda en este error histórico, que es ir al Tribunal Constitucional, y si no lo hace, tendremos que ir hasta ese tribunal a defender, en primer lugar, que tiene que inhabilitarse la señora María Luisa Brand por razones que explicó el diputado Karim Bianchi, y también iremos, al menos desde la bancada del Nuevo Trato, acompañados por el constitucionalista Hugo Tórtora y por Scarlett Valdés, a defender la plena constitucionalidad de este proyecto del tercer retiro. Hoy día ya vamos a votar a favor las modificaciones que hizo el Senado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Corresponderá el uso al diputado Javier Macaya, Juan Santana, Miguel Ángel Calixto y Fidel Espinosa. Diputado Macaya, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Qué duda cabe que la clase política no estaba a la altura. Yo creo que uno tiene que hacer, y decirlo con autocrítica, incluirse en ese análisis. No hemos estado a la altura. Ver a la clase política, al Congreso, sin ninguna capacidad, al gobierno también, sin ninguna capacidad de ponerse de acuerdo, acusaciones cruzadas permanentes, quién tiene más responsabilidad, quién es más indolente del sentimiento y del sufrimiento de personas que de verdad lo están pasando mal. El gobierno no es mayoría y tiene que hacerse cargo también desde esa perspectiva de que en el Parlamento no es mayoría. Y yo veo con optimismo y quiero tratar de poner una nota de positivo en un momento difícil que vive nuestro país, de que todavía hay una oportunidad, hay una conversación que se abrió, hay una negociación, hay acuerdos que se pueden dar, hay una oportunidad de hacer política, que es la razón por la cual nosotros estamos acá. En tiempos de Zoom, donde las conversaciones son cada vez más distantes y polarizadas y binarias, donde lo bueno y lo malo se alejan de una manera bien irreconciliable, yo recojo el esfuerzo que se está haciendo, particularmente por la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Hay una oportunidad ahí de estar a la altura del momento y lo que exige la política en este momento de sus políticos, que tenemos esa obligación y esa responsabilidad. Hay muchas personas que sienten que el Estado no ha llegado tarde y ven como una cuestión, última oportunidad de echar mano a sus recursos previsionales. Profundizar las ayudas, sacar adelante la reforma previsional, incorporar. Yo creo que el tema de los retiros, si tiene una virtud, probablemente primero llegó para quedarse, pero si tiene una virtud es que hace que los chilenos se sientan dueños no del 10, no del 20, sino que del 100% de sus recursos. Ha hecho que los chilenos sepan que son dueños de sus fondos previsionales, y probablemente el lugar no es una reforma inconstitucional, no es exigirle al gobierno que no haga uso de sus facultades, sino que tenemos una discusión previsional pendiente hace 15 años en el Parlamento, que hoy día está en una comisión mixta. Miremos esa oportunidad.
Los mejores momentos de nuestro país, presidente, se dan cuando Chile se une detrás de una causa. La política tiene el deber de conversar, de ponerse de acuerdo y de estar a la altura de las exigencias actuales. Lo binario, lo polarizado, lo blanco y negro, lo único que genera, obviamente, es que sigamos hundiéndonos en el fango de la impopularidad. Y yo creo que tenemos una oportunidad para, en un año donde las pulsiones de la sociedad que han estado muy, muy intensas y se van a canalizar a través de distintos procesos electorales. Hay 5 elecciones en los próximos 7 meses. Estemos a la altura, pongámonos de acuerdo en los temas que son importantes. Ciertamente el tema de los retiros es algo que tenemos que ser capaces de verlo en una institucionalidad de acuerdo al Estado de Derecho, de acuerdo a la Constitución y probablemente permanentes con las orillas a situaciones tributarias que correspondan, pero no de esta manera. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Corresponderá el uso de la palabra a don Juan Santana, posteriormente a don Miguel Ángel Calixto y terminaríamos con Fidel Espinosa. Diputado Santana. Señor presidente, llevamos más de un año desde que comenzó la pandemia en nuestro país y un año y medio desde que se produjo la revuelta social del 19 de octubre, cuyas repercusiones, las de ambos hechos, nos han tenido como sociedad inmersos en un clima marcado por la tensión, por la molestia, por el miedo y por la incertidumbre. Este es el último trámite legislativo de este proyecto, el que permitiría que los despachemos y quede listo para convertirse en ley. Es el tercer retiro de ahorros individuales y lo digo, señor presidente, para que dimensionemos que esta misma iniciativa de última instancia, de último ratio, como dicen los abogados, ya tuvimos que empujarla en 2 oportunidades anteriores como resultado de la mezquindad de esta administración, la mezquindad de un gobierno que, a diferencia de otras naciones del mundo que han enfrentado de manera más exitosa esta crisis, han tenido que recurrir a sus ahorros con los fondos soberanos y tampoco esta administración se endeudó, aún teniendo la autorización de este gobierno y a diferencia de cómo lo hace cualquier familia chilena cuando debe enfrentar situaciones complejas. Por lo mismo, acá es donde afloran las diferencias sustanciales que existen con este gobierno, porque creemos que el Estado debe estar al servicio de las personas, debe protegerlas y garantizar bienestar. No se puede permanecer inmóvil ante tal nivel de pobreza. Nuestro país, señor presidente, no es un banco. Por eso se evidencia que ante la crisis sanitaria las decisiones mezquinas no son más que la defensa de un modelo en el que pierden los de siempre y ganan unos pocos. Basta con comparar las propuestas del gobierno, hiperfocalizadas e insuficientes. Le piden a la gente una serie de exigencias, que el porcentaje de vulnerabilidad, que el registro social de hogares, que hay que demostrar pérdida de los ingresos, pero el año pasado Piñera presentaba un proyecto multimillonario para la compra de títulos de deuda a las grandes empresas sin requisitos. Es como la ley del embudo, señor presidente, ancho para las empresas y angosto para los trabajadores. Entonces ya basta. Y más encima, como si fuera poco, el gobierno anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional para obstaculizar la promulgación de este proyecto, pero también advierte lo mismo con los súper ricos y con el proyecto del royalty, en lo que es un claro desprecio absoluto a la voluntad del pueblo y a la democracia. Señor presidente, o mantenemos esta fractura social que se encuentra inserta en el alma de la sociedad chilena, fruto del neoliberalismo extremo y del enriquecimiento que gracias a él generaron 1.500 personas en un país de 17 millones de habitantes, o nos unimos en un esfuerzo de fortalecimiento de nuestra nación que permita restablecer un clima de paz social que esté basado en la democracia y en la justicia social. Señor presidente, lo invito a que camine por las calles de nuestro país, no las de su feudo, las del sector alto de Santiago, que camine por Puente Alto, por Maipú, por Vallenar, por Copiapó, por Chañaral, como lo hicieron otros mandatarios, como lo hizo Pedro Aguirre Cerda, como lo hizo Alessandri, como lo hizo Allende. Usted no puede hacerlo porque le dio vuelta a la espalda al pueblo chileno. Le exijo como integrante de este Parlamento que no acuda al Tribunal Constitucional. Usted ya es el peor presidente de la historia de Chile. Termine de una vez con las actitudes mezquinas y miserables. Gracias, diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado don Miguel Ángel Calixto y posteriormente a don Fidel Espinosa. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Gracias, presidente. Los saludo desde Puerto Aysén. Chile claramente vive una grave crisis social producto de la crisis sanitaria. 2 millones de chilenos sin empleo. Un 73% de microempresarios han señalado que hoy día reciben menos de la mitad de lo que recibían antes del inicio de la pandemia.
Efectivamente estamos frente a una crisis grave y que lamentablemente el gobierno hoy día no ha estado a la altura para solucionar los problemas que hoy día tiene la gente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Entrega bonos como solución y lleno de exigencias finalmente para la gente que al final del día se queda sin ningún tipo de beneficio. Creo que me parece que es positivo lo que se ha hecho esta última semana respecto de ampliar el bono del ingreso familiar de emergencia. Es una buena medida de universalidad, pero aún nos queda mucho por hacer, porque en esa propuesta se deja fuera la clase media. Y por eso vamos a defender este proyecto de tercer retiro de los fondos previsionales, que no solamente incluye a los pensionados de AFP, sino que también incluye a los pensionados de rentas vitalicias, que durante toda esta crisis han estado postergados y no han recibido ningún tipo de apoyo. Presidente, Chile vive una grave crisis social producto de la crisis sanitaria, pero también se puede generar una grave crisis política. Y es acá donde yo quiero pedir al presidente de la República que cuide la democracia, que cuide la tradición política de este país, lo que hemos construido después de la dictadura, entre todos los chilenos, que no eche a perder esta forma en cómo hoy día Chile ha ido dialogando y ha ido creciendo. Y por supuesto que hay que corregir. Yo creo que el Congreso tiene que estar abierto a la posibilidad de diálogo y de acuerdo. ¿Qué duda cabe? Pero el presidente tiene que dejar su actitud testaruda y tiene que pensar que la democracia, el bien superior de los chilenos, es más importante que el bolsillo de las AFP. Yo creo, presidente, que hoy día no están los tiempos para hacer juicios políticos, porque todos sabemos cuál es el destino de esos juicios políticos, y el Congreso tiene que enfocarse junto con el gobierno a conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El tercer retiro de los fondos previsionales, que además beneficie a los pensionados de rentas vitalicias. Ese debe ser el objetivo de todo este Congreso, y yo hago un llamado a que, si es necesario la unidad, por supuesto tenemos que ponernos a disposición para lograr el objetivo. Yo creo que acá no están los tiempos para los gustitos políticos, ni del Parlamento, ni tampoco del presidente. Gracias, estimado diputado. Le otorgo la palabra al diputado don Fidel Espinosa. Yo le digo. En Chile existe actualmente un profundo malestar, presidente, un malestar que recorre todo el país. Abuso con los remedios, colusión, corrupción, malestar por los bajos sueldos, por las malas pensiones. Un profundo malestar contra las élites que gobiernan este país. Un malestar con el presidente Piñera y con su gobierno. Una élite que defiende sus bolsillos y sus intereses. Por eso regatean hasta el final, hasta los bonos. Porque son de la élite y no conocen el Chile real. No saben lo que es luchar por llegar a fin de mes con las cuentas al día. No conocen los sufrimientos de la ciudadanía. Por eso el 10%, el retiro del 10%, hoy día es una imperiosa necesidad. Para la clase media, para nuestros sectores medios y los más vulnerables. Para nuestros trabajadores que están sufriendo con sus familias. Por eso yo quiero decir con el mayor de los respetos que el presidente Piñera está traicionando al pueblo que lo eligió. Va a pasar a la historia como un presidente avaro, inhumano y desconectado de la realidad del Chile real. Por eso le queremos pedir, una vez más, que retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Porque como lo dijo nuestra gran presidenta del Senado, Yanna Proboste, no se humilla quien pide por Chile. Basta, presidente Piñera, de generar un ambiente de crispación, con sus decisiones alejadas de los intereses de la gente y cercanas a los intereses de sus amigos, empresarios, dueños de la riqueza de Chile, que por largos años han abusado de la clase trabajadora para enriquecerse ellos y esas mismas élites de las que hemos hablado. Señor presidente, hoy el gran responsable de las humillaciones que está sufriendo la clase media y nuestros sectores vulnerables, el gran responsable de la alteración social que está viviendo Chile, tiene nombre y apellido: Sebastián Piñera Echenique, que va a pasar a la historia, como lo decía el diputado Santana recién, no solamente por traicionar al pueblo que lo eligió, sino por ser el peor presidente que ha tenido la historia de nuestro país, y que tuvo además la voluntad popular por ser 2 veces elegido por la ciudadanía de Chile. Señor presidente Piñera, por su intermedio, presidente de la Cámara,
Hágalo por Chile. Hágalo por las familias que más lo necesitan. Hágalo por nuestra patria y nuestros compatriotas. No recurra al Tribunal Constitucional, porque hacerlo va a implicar desde todo punto de vista un daño tremendo a miles de nuestras familias. Hágalo alguna vez por la ciudadanía y no lo haga por sus amigos empresarios que tienen todo para defenderse solos. Por Chile vamos por el 10%. Como bancada del Partido Socialista siempre vamos a estar del lado de nuestra clase media y de los que más lo necesitan. Señor presidente, hoy día es un día importante, pero más importante es el fin de semana en donde esperamos que el presidente Piñera recapacite y alguna vez actúe en función de nuestro país. He dicho, presidente. Gracias, estimado diputado. Ha solicitado la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, don Juan José Ossa Santa Cruz. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera, por supuesto, partir por saludar a todos quienes están participando de esta sesión en forma presencial, en forma telemática, y quisiera hacer una reflexión breve. Por supuesto que puede ser tentador en estos momentos volver a señalar, volver a insistir en que el gobierno ha hecho mucho por auxiliar a las familias chilenas, que eso sí es reconocido por algunas instituciones, volver a señalar lo que el gobierno considera que debe ser la prioridad en estos momentos en materia de fondos previsionales en relación a las pensiones. Pero yo quisiera, presidente, no quiero pasar un comercial, no quiero pasar un réclame por más profundo, la profunda convicción que tenemos en relación a esas materias. Yo quisiera, presidente, primero partir porque todos estamos muy conscientes de la difícil situación que está viviendo nuestro país. Pero por momentos uno escucha ese diagnóstico que es real, por supuesto, pero al mismo tiempo percibe una suerte de, al menos insinuación, de que manejar una pandemia de la gravedad y la extensión como la actual no fuese altamente complejo. No fuese altamente complejo, no solo para Chile, no solo para, sino que para todo el mundo. Tampoco quiero hablar hoy del exitosísimo plan de vacunación que hemos llevado adelante, no solo gracias al gobierno, sino también gracias a los profesionales de la salud, los alcaldes de Chile y todos quienes día a día contribuyen en esa materia. Yo quiero señalar, presidente, que básicamente tenemos que dejar de tratarnos entre buenos y malos. Yo creo que hablar de avaricia, de mezquindad, de un gobierno miserable, no solo no es cierto, porque todos quienes trabajamos en este gobierno nos levantamos en la mañana en el mejor ánimo de ayudar y de contribuir a nuestro país. Y nos dormimos en la noche, presidente, desvelados de cómo podemos hacerlo mejor. La misma convicción me asiste por su intermedio de la oposición. Me asiste la convicción que quienes me están escuchando en este momento quieren lo mejor para Chile. No quieren sacar ventajas mezquinas, no quieren sacar ventajas políticas, al menos la inmensa mayoría de los parlamentarios de nuestro país. Por lo mismo la invitación es a eso, al diálogo, a la búsqueda de acuerdo, a ver cómo encontramos, presidente, las mejores fórmulas para seguir ayudando a las familias de Chile. Ese ánimo lo encontrarán siempre en este gobierno. Eso es lo que esperamos nosotros, no solo hoy, en los próximos días, en las próximas semanas y durante todo el tiempo que dure esta pandemia. Presidente, no hay nada más fácil y tentador para un gobierno al cual le resta un año que entregar recursos. Tenemos que hacerlo, pero también tenemos que hacerlo en forma bien diseñada, en forma responsable, pero siempre anteponiendo lo que de verdad nos importa, que son los chilenos y chilenas que están sufriendo. Termino estas palabras, presidente, insistiendo. Todos quienes trabajamos en este gobierno hacemos el máximo esfuerzo por contribuir a nuestro país. No nos mueve ni al presidente, ni a ninguno de sus ministros, ni a ninguno de los funcionarios, ni a ninguno de los funcionarios públicos de nuestro país un ánimo distinto a ese.
El que tengamos diferencias, el que tengamos legítimas diferencias, no significa que sea la hora de tratarnos mal. Es la hora, presidente, de la amistad cívica. He dicho. Muchas gracias. Gracias, estimado ministro. Y con su intervención se finaliza el debate de este proyecto. En tiempos de votación, en votación la petición formulada por 53 señoras y señores diputados, quienes en conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra B, de la Constitución Política de la República de Chile y las disposiciones del libro tercero, título quinto, del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, solicitan citar al ministro de Defensa, don Baldo Procurica, para formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al cuestionario temático adjunto. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 62 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Esta interpelación se llevará a cabo en sesión especial del día martes 18 de mayo. En segundo lugar, corresponde votar y poner en votación las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de reforma constitucional originado en mociones refundidas que modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos previsionales en las condiciones que se indica, que requiere para su aprobación del voto favorable de 92 diputadas y diputados. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas?
El resultado de la votación. Por la afirmativa, 119 votos, 17 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, la misma se levanta. Por 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados acaba de despachar del Congreso y remite al Ejecutivo, es decir, al Gobierno, el proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. En consecuencia, y a partir de este instante, la última palabra la tendrá el Gobierno que encabeza el presidente de la República, Sebastián Piñera, acerca de si traslada o no esta discusión al Tribunal Constitucional, situación que, tal como veíamos en las expresiones vertidas por cada uno de los parlamentarios de los más diversos sectores políticos, apelando a una nobleza del primer mandatario de no trasladar este debate, no llevar esta discusión y no provocar una crisis aún más grande, una fisura todavía más profunda en las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, apelando a una vía que eventualmente pudiese convertirse en una interrupción a las labores democráticas efectuadas en la República. Es muy probable que dentro de los próximos minutos tengamos las primeras reacciones de parlamentarios que han votado, independientemente de su preferencia, en el hemiciclo, en una cobertura especial que compartimos junto al canal de la Cámara de Diputados. Reiteramos, por 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados, en tercer trámite legislativo, ha despachado del Congreso hasta el Poder Ejecutivo, es decir, hasta el Gobierno, el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Depende única y exclusivamente de la decisión del primer mandatario y su gabinete ministerial, si este tercer retiro del 10% se convierte en ley de la República y comienza a ser entregado dentro de los próximos días, o en su defecto pasa al Tribunal Constitucional, lo que tensionaría aún más la situación económica de las familias chilenas. El diputado Francisco Eguiguren declara en este instante. Pasamos a revisar lo que menciona a propósito de esta apabullante votación que ha tenido lugar en el Congreso. Iba a ser por una tremenda votación transversal de todos los lados, y la verdad que lo que esperamos ahora, que el gobierno, con la misma actitud que ha tenido con el tema de los recursos tremendos que han entregado a través de bonos, instrumentos, que desgraciadamente no le ha llegado a todas y a todos, por eso es el tema del tercer retiro, con esa actitud que ha tenido con respecto a las vacunaciones, a la trazabilidad y al abordar el tema de la pandemia, ahora pues, se ponga la mano en el corazón, como la ha tenido siempre, y retire el requerimiento del Tribunal Constitucional para que este tercer retiro sea una realidad. Se lo pedimos de verdad, porque esto no es voluntarismo, esto es necesidad. Aquí hay que, yo se lo digo porque yo recorro las regiones, no he tenido un día en los 4 años que no he estado en mi región cuando he tenido que dejar, cuando no hemos ido los jueves desde el Congreso. Sé y conozco el sentir de la gente y sé que hoy día hay 2/3 de la clase media que no le llega a un peso y que necesitan estos recursos, de manera que el gobierno tiene un camino: retirar el requerimiento, hacer propio el tercer retiro y mejorarlo, o hacer un proyecto propio como ocurrió en el caso del segundo retiro de los fondos. Esa es la vía, y esperamos que el gobierno actúe en esa dirección. Muchas gracias, diputado. Gracias. Ahí estaba el diputado. Finalmente, la Cámara de Diputados visó las indicaciones del Senado y despachó el proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sin embargo, habrá que esperar al Tribunal Constitucional para saber si este proyecto se convertirá o no en ley de la República y que efectivamente el tercer retiro de los fondos previsionales llegue al bolsillo de las familias chilenas. La sesión de hoy estuvo marcada por los llamados de los diferentes parlamentarios de oficialismo e incluso de oposición al presidente Piñera para que recule y retire el escrito enviado al Tribunal Constitucional para que así firme el proyecto, permitiendo que el tercer retiro del 10% se convierta en ley de la República. Todo está en manos en este instante del presidente y su gabinete de ministros. Acaba de ser votado
el último trámite legislativo y pasa de inmediato al Ejecutivo. Por aprobación magnánima de 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, el tercer retiro de los fondos previsionales sale del Congreso y para ser despachado a ley tendrá que ser firmado por el presidente o en su defecto enviado al Tribunal Constitucional. El diputado Marcelo Schilling declara en este instante. Acerca de esta aprobación del tercer retiro. Diputado, ¿cuál es su opinión respecto a que se haya logrado estas mociones parlamentarias seguir este paso, este curso? Nosotros estamos contentos de que se haya aprobado la reforma a la Constitución que permite un tercer retiro del 10% de las AFP. Ello habla de la sensibilidad del Congreso más allá de la mera oposición ante el sufrimiento y la necesidad del pueblo en esta situación de pandemia tan grave por la que estamos atravesando. Sin embargo, tenemos la inquietud que tiene también todo el mundo. ¿Qué va a pasar finalmente con la decisión del presidente de la República cuando le llegue hoy día en la tarde o mañana lo aprobado por la Cámara de Diputados y ahora por el Congreso en su totalidad para promulgar la ley y luego publicarla? Él ha recurrido al Tribunal Constitucional, recién va a declarar si es tramitable o no el recurso presidencial el día martes próximo, y la última vez, luego de que declaró admisible un recurso de similar característica del Ejecutivo, demoró 30 días en resolver. Si se diera que el presidente no se desiste de la acción, nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional a defender el derecho consagrado en la Constitución del Congreso a emprender reformas constitucionales. Es inconcebible que aquí se esté haciendo una reforma constitucional de facto por parte del presidente de la República y del Tribunal Constitucional diciendo que el Congreso no tiene facultades constituyentes. Eso sí que es una falta al respeto a la Constitución. Diputado, y estas negociaciones que se están haciendo respecto a las exenciones tributarias, ¿qué le parecen a ustedes como bancada socialista? Miren, nosotros estamos por una reforma de fondo del sistema tributario y la principal medida es desintegrar el sistema. ¿Qué significa eso? Que las empresas paguen los impuestos como le corresponde de acuerdo a las ganancias que obtienen, que los dueños de las empresas paguen sus impuestos como personas, como corresponde al ingreso de la renta. Y en segundo lugar, estamos por ponerle más dientes y más garras al león del Servicio de Impuestos Internos para que persiga efectivamente la evasión y la elusión. Eso rinde ingresos de manera mucho más sana que cualquier otra reforma que se quiera hacer al sistema tributario. Y Chile va a necesitar estos ingresos porque después de la pandemia, ¿qué es lo que hemos constatado? Que necesitamos un sistema de salud pública mejor que el que tenemos. Necesitamos un sistema educativo mejor que el que tenemos. Necesitamos una política de vivienda mejor que la que tenemos. Necesitamos unas pensiones mejores que las que tenemos. Y todo eso cuesta plata. Y la plata no sale del bolsillo del señor Piñera ni de otro afortunado. La plata sale de los impuestos que pagamos todos los chilenos. Muchas gracias, diputado Marcelo Schilling. Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces. Primero La Cámara de Diputados frisó las indicaciones del Senado y despachó la reforma transitoria que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sin embargo, habrá que esperar al Tribunal Constitucional para saber si esta iniciativa se convertirá en ley de la República. Esa información del momento. La sesión de hoy del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados, estuvo marcada por un llamado conjunto, tanto de la oposición como del propio oficialismo, oposición contraria al gobierno, oficialismo a favor del gobierno, de solicitarle al presidente Sebastián Piñera que retire la idea y el documento del Tribunal Constitucional para que promulgue la ley. En este instante ya ha sido despachada del Congreso y todo está en manos del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente y su gabinete de ministros, convertir el tercer retiro de los fondos previsionales en ley de la República de forma inmediata o, en su defecto, trasladar todo el diálogo hasta el Tribunal Constitucional.
Recordemos que a la hora de votar el proyecto fruto de la fusión de 3 reformas transitorias y de varias modificaciones agregadas durante su tramitación fue visada con 119 votos a favor, logrando más de 2/3 y superando por lejos el quórum requerido, que era de 3/5, 92 votos. En tanto, solo hubo 17 rechazos, principalmente de UDI, Evópoli y algunos parlamentarios de Renovación Nacional, que se plegaron mayoritariamente al tercer retiro y que incluso han llamado públicamente al mandatario y al gobierno a patrocinarlo y quitar el requerimiento al Tribunal Constitucional o impulsar su propio proyecto. Por otra parte, hubo 3 abstenciones también del oficialismo. Todos los diputados de la región del Maule, con excepción de uno, que no estuvo presente en la sala, Ignacio Urrutia, votaron a favor del despacho del tercer retiro del 10%, el que, superando ampliamente el quórum, ha permitido que, a través de la Cámara de Diputados, se visaran las indicaciones del Senado y acabara con la tramitación legislativa de la reforma transitoria. Sin embargo, y aquí viene lo preocupante, habrá que esperar al Tribunal Constitucional para saber si este proyecto se convertirá finalmente en ley de la República. Recordemos, señores y señores, de que en este instante todo queda en manos del presidente de la República y su gabinete de ministros. Todo depende del presidente o del Tribunal Constitucional. ¿Qué contempla el tercer retiro de los fondos de pensiones? Pueden retirar afiliados a AFP y jubilados de renta vitalicia. El pago sería, una vez promulgado como ley de la República, en 15 días desde la solicitud y 30 días corridos para renta vitalicia. Si el 10% de los fondos es menor a 35 UF, 1 millón y fracción, se podrá retirar la totalidad. Montos mayores a 35 unidades de fomento retirarán el 10% hasta un máximo de 150 unidades de fomento, 4.300.000 pesos y fracción. Estará este tercer retiro exento del pago de impuestos y de reintegro. El pago de pensiones alimenticias será automático cuando el juez informe una retención judicial y será opcional cotizar un 1% adicional durante un año como mínimo para restablecer los fondos que han sido requeridos. Será una alternativa, no una obligación. Pueden retirar afiliados a AFP y jubilados de renta vitalicia, pago en 15 días desde la solicitud y 30 días corridos para renta vitalicia. Si el 10% de los fondos es menor a 35 UFs, se podrá retirar la totalidad. Montos mayores a 35 UF retirarán el 10% hasta su máximo de 150 UF, exento absolutamente del pago de impuestos y de reintegro. Pago de pensiones alimenticias automático cuando juez informe una retención judicial y será opcional cotizar un 1% extra durante un año como mínimo para restablecer los fondos. Algunas claves para entender qué es lo que contempla este tercer retiro de los fondos previsionales del 10%. Una situación que evidentemente busca poder entregar un colchón económico a miles de familias que hoy lo están pasando mal a consecuencia de la pandemia y sus efectos colaterales. De esta forma, el texto ha quedado tal como lo visó ayer el Senado: universal, sin condiciones para acceder, sin pago de impuestos y aplicable por primera vez a rentas vitalicias. Además, con una simplificación al proceso de subrogación para la liquidación de deudas alimenticias con este nuevo retiro, para que se requieran solo 2 de los 3 documentos actualmente necesarios. Sin embargo, hay tensión, ya que el tercer retiro dependerá de lo que haga el presidente a partir de este momento, porque la Cámara de Diputados ha avisado las indicaciones del Senado y despachó la reforma transitoria que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Pero hay que esperar al Tribunal Constitucional para saber si esta iniciativa se convertirá o no en ley de la República. Todo está en manos del presidente Sebastián Piñera. Es un error que el gobierno lleve al Tribunal Constitucional el tercer retiro de los fondos previsionales. Esa es la pregunta que estamos formulando hoy en el 30 Te Escucha, capítulo especial, nuevamente atentos a la contingencia y conectados con lo que ha sucedido en el Parlamento de nuestra República. Nosotros nos separamos un breve instante y revisamos en detalle las cifras de contagio que en la región del Maule han mostrado un nuevo pic territorial: 789 casos. La mayor cantidad de contagios que se recuerde durante este periodo de emergencia sanitaria que contempla ya 416 días. Los detalles de esto y más a la vuelta de este importante consejo.
Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Javier y Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. 216 días de emergencia sanitaria y hoy se conoció el mayor pic regional de contagios a la fecha. 789 casos nuevos informados durante las últimas horas por el Ministerio de Salud. Revisamos de inmediato cuál es el panorama cuando todo parecía mostrar un escenario mucho más favorable. La situación empeoró y de forma rotunda, sumamente profunda. Hubo 9 fallecimientos informados en las últimas horas que elevan a 1.143 el número de personas muertas y a 789 los casos notificados como positivo, lo que incrementa en un importante número a los afectados durante este periodo. 67.211 personas se han contagiado de COVID-19 en la región del Maule. 161 casos nuevos informados durante las últimas horas en la comuna de Curicó. 80 en Linares, 78 en Talca, 69 en Molina, 63 en Parral, 60 en Constitución, 33 en San Javier, 25 en San Clemente, 24 en Río Claro, 24 en Retiro, 22 en Teno, 17 en Pelarco, 16 en Colbún, 14 en Sagrada Familia, 14 en Hierbas Buenas, 13 casos nuevos en la comuna de Maule, 10 en Romeral, 10 en Cauquenes, 9 en Longaví, 9 en Rauco, 9 casos nuevos en San Rafael, 7 en Licantén, 6 en Pencahue, 5 en Villa Alegre, 5 en Peyúgue, 3 en Curepto, 2 en Chanco y 1 en la comuna de Bichuquén. 789 contagios informados durante las últimas horas. 20 son las residencias sanitarias existentes en la región del Maule, que presentan una capacidad de ocupación que llega al 98%, es decir, quedan muy pocas camas en las residencias sanitarias. 9 fallecimientos informados durante las últimas horas que elevan a 1.143 las víctimas en total en la región del Maule. Casos activos por comuna. 802 contagios activos en la comuna de Curicó, 376 en Linares, 357 en Talca, 326 en Constitución, 276 activos en Molina, 211 en Parral, 199 activos contagiantes en San Javier, 178 en Longaví, 150 en San Clemente, 133 en Teno, 123 en Colbún, 112 en Maule, 95 en Cauquenes, 94 en Retiro, 86 en Río Claro, 66 en Hierbas Buenas, 61 en Sagrada Familia, 57 en Romeral, 52 en Rauco, 52 nuevos contagios en Pelarco, 38 casos activos en Peyúgue, 30 en Villa Alegre, 29 en Gualañé, 27 activos en Licantén, 26 en San Rafael, 17 en Pencahue, 16 en Chanco, 13 en Curepto, 12 en Emperado, 11 en la comuna de Bichuquén. Igualmente es importante mencionar un dato que no deja de ser menor a propósito de esta emergencia sanitaria, considerando que hoy se ha conocido el nuevo pic a nivel regional en la cifra de contagios. De los 789 casos nuevos informados, 511 pacientes presentaron síntomas. 269 fueron asintomáticos, 9 fueron reportados por laboratorios y 90 detectados a través del método de antígeno. De los 67.211 casos que acumula la región del Maule en estos 416 días de emergencia sanitaria, 62.004 personas han logrado recuperarse, 4.045 pacientes se mantienen con el virus activo en su organismo, 4.045. 2.480 personas han sido confirmadas a través del método de antígeno y 38 son los maulinos que se han contagiado por segunda vez con el COVID-19.
1.143 el número de víctimas fatales en total. Igualmente es importante hacer mención de la distribución por sexo. Sigue habiendo una mayor prevalencia femenina. El 50,45% del total de contagios representa la población femenina, 33.905 mujeres, y el 49,55% restante son hombres, 33.306 varones. 33.905 mujeres, el 50,45% de los casos, 33.306 varones, el 49,55% de los contagios, que son en total 67.211 personas que han tropezado con la pandemia en estos 416 días de emergencia sanitaria. Una situación que es francamente abrumadora y donde evidentemente notamos con profunda preocupación cómo se complicó la emergencia sanitaria con relación a jornadas anteriores, donde incluso las autoridades eran un poco más optimistas respecto de lo que podía venir. A nivel nacional, 7.525 contagios fueron dados a conocer de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud, de las cuales 5.038 presentó síntomas, 2.022 fue asintomática y 465 no fue concluyente, es decir, dieron positivo, pero no se conoce con exactitud si estos pacientes tienen o no síntomas del agente viral. Con estos 7.525 casos informados en las últimas horas a nivel nacional, 1.155.902 personas han contraído el virus en 416 días de emergencia, desde el 3 de marzo del 2020 hasta hoy, 23 de abril de 2021. Sin embargo, 1.084.831 personas han logrado recuperarse, pero 44.878 se mantienen con el agente viral importado en su cuerpo. 109 fallecimientos informados durante las últimas horas en todo el país, 9 de los cuales son de la región del Maule, lo que eleva a 25.641 el triste listado de personas fallecidas durante este periodo de emergencia sanitaria. 25.641 chilenos y chilenas han muerto, 1.143 de ellos pertenecen a nuestra región. En materia de hospitalización hubo un leve descenso en la ocupación de camas. 3.391 pacientes se encuentran internados en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial hospitalaria del país, de norte a sur, de mar a cordillera. Y otros 2.977 pacientes están conectados a ventilación mecánica invasiva. 12.644.024 muestras han sido procesadas en el país, con una positividad que llega al 9,04%. Es decir, solo 1.155.902 de estas más de 12 millones de muestras ha dado positivo. En las últimas horas se notificaron 69.461 exámenes con una positividad que llegó al 10,15%. Aumentó la positividad nacional, es decir, de 69.461 muestras, 7.525 dieron afirmativo al coronavirus. 202 residencias sanitarias existen en Chile, 20 de ellas en la región del Maule, 8.416 personas hacen uso de alguno de los 14.316 cupos habilitados. Camas críticas aumentan levemente en términos de disponibilidad, 226 se encuentran preparadas para recibir a pacientes con dificultades respiratorias y que necesiten de auxilio mecánico para seguir viviendo. Vamos a revisar de inmediato la situación región por región, considerando la distribución de estos 7.525 contagios informados durante las últimas horas y donde la región del Maule nuevamente ocupa el segundo lugar nacional de contagios detrás de la región metropolitana. 127 casos fueron informados en la región de Arica y Parinacota, 144 en la región de Tarapacá, 233 en la región de Antofagasta, 141 en la región de Atacama, 224 contagios en la región de Coquimbo, 602 casos nuevos fueron informados en la región de Valparaíso, 2.824 en la región metropolitana, 335 en la región de O'Higgins, 789 en la región del Maule, el máximo pic regional en estos 416 días de emergencia. 141 casos en la región del Ñuble, 634 en la región del Biobío, 662 en la región de la Araucanía, 191 en la región de Los Ríos,
314 nuevos contagios en la región de Los Lagos, 49 en la región de Aysén, 108 en la región de Magallanes y 7 de origen desconocido. 7 personas que no se sabe con exactitud a qué región del país pertenecen. Lo anticipábamos. Estas son las 5 regiones con la mayor cantidad de contagios en las últimas horas. La metropolitana, con 2.824 nuevos casos. En segundo lugar, país, la región del Maule, con 789. En tercer lugar, nacional, la región de la Araucanía, con 662. En cuarto lugar, nacional, la región del Biobío, con 634 casos nuevos. Y en quinto lugar, la región de Valparaíso, con 602 contagios. Por tercer día en esta semana, la región del Maule nuevamente ocupa con preocupación el segundo lugar nacional en términos de nuevos contagios en un solo día. El panorama es complejo, el panorama es crítico, el coronavirus es en serio, el coronavirus es verdad, está afectando a miles de personas, más de 4.000 permanecen todavía con el agente viral importado activo en su organismo, tiene consecuencias nefastas para la salud de las personas. Tanto es así que en las últimas horas el Instituto Teletón ha ofrecido sus instalaciones para colaborar en las tareas de recuperación y rehabilitación de pacientes que han quedado con algún tipo de complicación luego de padecer el COVID-19. Los hospitales se encuentran al límite de su capacidad, ya lo ha dicho aquí en Voz Regional el director del Servicio de Salud del Maule. El Hospital Base de Linares ya no tiene camas críticas, el Hospital de Curicó tampoco, y quedan muy pocas, 6 en el Hospital Regional de Talca. Y se está efectuando derivación de pacientes complicados a diferentes hospitales de la región del Maule. Y si su condición de salud empeora, no se descarta que nuevamente haya traslados de personas con complicaciones a otras regiones del territorio nacional, muchas de las cuales son extremas, para tratar de salvar la vida de la gente. Esperemos no tener que informar de los primeros dilemas de última cama dentro de las próximas horas. Hoy más que nunca usted debe cuidarse, cuesta. Hoy más que nunca debe tratar de quedarse en casa, cuesta, lo comprendemos. Hay personas que no tienen un solo peso en sus bolsillos y se ven obligados a salir a trabajar, a buscar el pan, y si lo van a tener que hacer, háganlo con mucho cuidado. Use la mascarilla, por favor. Si se vacunó o no se vacunó, no importa. Use la mascarilla igual. Cuide su vida, cuide a los demás, cuide su núcleo familiar directo, su grupo de trabajo. Conserve el distanciamiento físico. No haga carretes, no haga fiestas, no haga celebraciones, no invite a nadie. Vaya a trabajar y devuélvase a su casa, y si va a estar en su casa, cuídese usted y cuide a su familia. Lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, ventilación de espacios comunes, uso de la mascarilla. Y por favor, si tiene la posibilidad de hacerlo, vaya a vacunarse. Aunque hoy por hoy el proceso de vacunación enfrenta una seria polémica debido a que todavía no se da a conocer el calendario de personas que corresponden inocularse dentro de la próxima semana. Y cuando las personas quieren ir a vacunarse contra el coronavirus, se les niega el acceso a la inmunización. ¿Por qué? Si se supone que el stock está completo, no lo sabemos. De esto y más les seguiremos contando la próxima semana. Cuídense mucho. Ser parte de TV Cable Loncomí con Maule es ser parte de una gran familia donde usted accede a una serie de beneficios. En lo